Bom dia. Guten Morgen. Bonjour. Ya se me acabaron. Un placer estar aquí con ustedes otra vez. Muchachos, déjenme decirles que esa ha sido una de las mejores participaciones musicales que he escuchado de jóvenes como ustedes. Que están caminando y se dan cuenta que estoy. Chicos, muy bueno, excelente. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Esta es la penúltima vez que vamos a estar con ustedes. En abril regresamos y ya estamos regresándonos a los Estados Unidos. Ya tengo mis órdenes donde vamos a ir a la próxima misión, que es en el estado de Kansas, haciendo un trabajo que me dicen que es importante, pero tengo la impresión de que va a ser extremadamente aburrido. Pero bueno, eso es lo que es, ¿verdad? Uno va a donde lo envían. Y no, está bien, es que yo soy italiano para hablar, necesito las manos sueltas, entonces no puedo tener micrófono porque tengo problemas. Así que, pensando en esta ocasión, estaba orando, Señor, que puedo presentarlos a los hermanos que sea algo que sea relevante. Cuando uno es un predicador invitado, generalmente uno se enfoca en el aspecto global de la iglesia. Yo no soy miembro de acá, no soy pastor de la iglesia, no conozco los chismes de ustedes, los problemas, entonces no me puedo preocupar por eso. Yo tengo que bregar con el aspecto de la iglesia global. Y en estos últimos semanas, quizás en los últimos meses, no sé si ustedes se han percatado que alrededor de todo el mundo ha habido mucha turbulencia en los gobiernos. El gobierno de Alemania cayó en unos meses recientes. Olaf Scholz decidió que él iba a acabar con su liderato. Lo mismo sucedió con el gobierno de Canadá. En el gobierno de Estados Unidos hubo una transformación que mucha gente no se esperaba, pero que ha sido sistémica a través de todo el gobierno. Así que estamos viendo muchos cambios en nuestra sociedad. Y la pregunta que yo quiero que ustedes consideren conmigo en esta mañana tiene que ver con esto que estamos presentando aquí, con el hecho de que nosotros somos ciudadanos del reino. Interesantemente, yo pensaba en ustedes, porque aquí todos somos extranjeros, ¿verdad? Excepto quizás 3 personas hoy, pero todos los demás somos extranjeros. Entonces, nosotros podemos relacionarnos a ese concepto de peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad como cristianos aquí en la tierra? Y me encantó que los chicos precisamente estaban cantando de eso, de que este mundo no es mi hogar. Okay. Este mundo no es mi hogar. Tú y yo somos peregrinos. Escúchame bien. Está bien que tú apoyes a tu equipo de soccer en el mundial. Eso no hay ningún problema. Está bien que tú pongas tu banderita de Brasil en tu carro, tu banderita del Perú. Yo pongo la de Puerto Rico porque decimos en Puerto Rico que ladrón no le roba ladrón. Entonces, cuando pongo mi banderita, nadie se mete con mi carro. Todo eso está bien, siempre y cuando tú entiendas que este mundo no es tu hogar. No caigas en el error de enfocar tu experiencia cristiana en tu experiencia en esta tierra. Jesús les dice a sus discípulos: recuerden que en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero ¿qué cosa? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Mira lo que nos dice Hebreos 13, 14 al 16. Voy a mirar sus caras porque si se ríen sé que mi traducción está mal. A ver, esto está...
hay que amar la tecnología. Pásame la próxima. Ahí está. A ver, recuerden que yo no sé portugués, yo uso la tecnología, así que si no está bien traducido, échenle la culpa a PowerPoint. Hebreos 13, versículos 14 y 16 dice, pues aquí no tenemos una ciudad permanente. Aquí, en esta tierra, no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos, ¿qué cosa? La ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Así que miren lo que está diciendo el autor de Hebreos, que en mi opinión fue el apóstol Pablo, pero eso es un punto debatible. Pero fíjense lo que dice él. 3 cosas importantes. Número 1, aquí no tenemos una ciudad permanente. Eso es importante. Eso quiere decir que yo vivo aquí, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero tengo que cumplir con las leyes del mundo, porque vivo aquí. Pero mi visión, mi cosmovisión, no es de aquí, es de la eternidad. Ese es el primer punto. Número 2, dice el escritor, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros labios siempre tienen que estar confesando el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, dice el escritor, y no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros los que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Así que tenemos que hacer el bien aquí en esta ciudad temporera donde vivimos. Si ustedes van al Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, Jeremías les dice a los israelitas que estaban viviendo en Babilonia, oren por la ciudad, porque en la medida que le vaya bien a la ciudad, les va a ir bien a ustedes. Así que nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día del siglo XXI, ustedes que viven aquí en Múnich, es su responsabilidad orar por el gobierno de esta ciudad, por el gobierno del estado de Bavaria y por el gobierno de Alemania. ¿Para qué? Para que les vaya bien a ustedes que están aquí. ¿Y por qué es importante que nosotros hagamos esto? Porque Dios todavía tiene una obra que hacer. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios viniese mañana? Ok, varios, algunos no están muy seguros. ¿Cuántos quisieran que Dios viniera el martes? A ver, ok, unos quieren que Dios venga el martes. Bueno, ¿saben cuál es el problema de eso? Es que si Dios viene mañana o si viene el martes, hay muchas personas que se van a perder. Todavía hay gente que necesita escuchar y Dios todavía está trabajando. Y Dios trabaja por medio de ti y por medio de mí. Nosotros somos el conducto a través del cual Dios todavía está trabajando para llegar a esas personas. Así que por eso es que Dios no ha llegado todavía, aunque como dice el apóstol Pedro, algunos piensan que es que Él se tarda, y no es que Él se tarda, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Miren lo que dice el libro de Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, tengan presente que antes de ustedes me aborreció a mí. Si el mundo os aborrece, tengan presente que primero me aborreció a mí. ¿Quién está hablando ahí? Ese es Jesús el que está hablando. Escúchame bien, chicos, cuando vas a la escuela, cuando tus amigos te miran raro porque tú eres cristiano, recuerda que primero miraron raro a Jesús. Versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido dentro del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Así que tenemos nosotros que entender, no solamente que esta ciudad donde vivimos no es nuestra ciudad permanente, sino que nosotros estamos buscando la ciudad que tiene fundamento. ¿Recuerdan ese texto, no?
busco la ciudad que tiene fundamento. Hay una canción muy pegajosa de un grupo puertorriqueño llamado Peregrinos Extranjeros, precisamente que dice eso: yo busco la ciudad que tiene fundamento, que es la Nueva Jerusalén. Así que nosotros como cristianos tenemos que vivir nuestra vida con una cosmovisión de la eternidad. Estamos aquí, vivimos aquí, compartimos con esta comunidad, pero nosotros sabemos que no somos de aquí, que esta no es nuestra ciudad, esta no es nuestra ciudadanía final. Entonces, algunas personas dicen, bueno, entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a relacionar con los gobiernos terrenales? Y esto es una pregunta muy importante, porque demasiado a menudo la gente se confunde en cuanto a cómo nosotros nos tenemos que relacionar con los gobiernos, especialmente cuando nos mudamos de país a país. Yo no soy oriundo de Puerto Rico, he vivido en Estados Unidos, en muchos estados de los Estados Unidos, e interesantemente cada estado tiene leyes particulares. Luego llegamos aquí a Alemania y encontramos que en Alemania hay otras leyes particulares. Y algunas nos hacen sentido, otras no nos hacen sentido, pero de igual manera nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo en que vivimos. Vuelvo y repito, nuestra cosmovisión es cosmovisión de la eternidad, pero estamos viviendo aquí. Entonces, como estamos viviendo aquí, nosotros tenemos que contestar la pregunta de cómo entonces nos relacionamos con las leyes. Y la pregunta es, ¿debemos obedecer las leyes terrenales? ¿Cómo va mi portugués por ahora? Siempre y cuando no lo trate de pronunciar, creo que me va a ir bien. Y no solamente eso, si decidimos que tenemos que obedecerlas, entonces la próxima pregunta sería, ¿cuáles de estas leyes debemos obedecer? Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7, comenzando con el versículo 1. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo, porque esto puede ser que escandalice a más de uno aquí. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Voy a parar para que ustedes respiren hondo. Quiero que procesen eso. Todos deben someterse a las autoridades. Esa es la primera declaración que hace Pablo. En segundo lugar, él dice que no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Olaf Scholz podrá pensar que él llegó a donde está hoy por su propia fuerza, pero la Biblia nos dice que él está ahí porque Dios le permitió estar ahí. Donald Trump puede pensar que él llegó a la presidencia por sus propios esfuerzos, pero la Biblia nos dice que él está ahí porque Dios permitió que él esté ahí. Se me olvidó, Lula no es el presidente de Brasil, ¿verdad? Ese es el presidente. Bueno, Lula, lo mismo. Lula da Silva. Ese es el presidente. Porque todas, dice la palabra de Dios, fueron establecidas por Él. Versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que así proceden recibirán castigo. Otra respiración profunda. Todo el que se opone a la autoridad se está rebelando contra lo que Dios instituyó. Versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Saben que en Alemania ustedes tienen la bendición, ¿verdad? Tenemos la bendición de que la autopista, el autobahn, es prácticamente ilimitada la velocidad.
Y en las pocas áreas donde hay límites de velocidad, a diferencia de los Estados Unidos, aquí yo nunca he visto una patrulla persiguiendo a nadie. Eso en Estados Unidos se ve en todos lados. Así que probablemente ustedes no entiendan tanto lo que el sentimiento que yo he sentido cuando voy manejando en la autopista en Estados Unidos, quizás exceso de velocidad, y de momento se encienden unas lucecitas rojas y azules de tránsito. Y el apóstol Pablo dice, ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? O sea, cada vez que yo veo una patrulla del Polizei en la autopista, lo primero que yo hago, sin pensarlo, es quitar el pie del acelerador. Aunque aquí en Alemania eso no es un issue. Pero como ya estoy, ¿cómo se llama? Acondicionado por el miedo, quito el pie del acelerador. De hecho, ayer subíamos de Regensburg a Parsberg y la patrulla venía en dirección contraria. Y yo quité el pie del acelerador. ¿Y por qué hice eso? Si ni siquiera... Pero dice el apóstol Pablo, haz lo bueno y tendrás su aprobación. Versículo 4, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Versículo 6. Por eso mismo pagan ustedes impuestos. Amén. Nunca dijo nadie. Pues las autoridades están en el servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Pague cada uno lo que le corresponda. Versículo 7. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestre el respeto. Y al que deban honor, ríndale honor. Si hay un texto que puede ser controversial, son estos 7 versículos. Porque cuando tú y yo miramos el estado de corrupción en los gobiernos, nosotros casi no podemos comprender lo que Pablo está diciendo aquí. Y es que, vuelvo y repito, tú tienes que tener una cosmovisión de la eternidad. No puedes leer este texto con una visión humanística del aquí y el ahora. Si ustedes miran ahí, Pablo utiliza unas palabras muy interesantes. Si miran en el versículo 4, dice que el gobierno está al servicio de Dios. O sea, los gobernantes que Dios deja que están ahí para servir a Dios. La palabra en griego, siervo, es doulos. Es la misma palabra que se utiliza, o diáconos, más bien, diácono, es la misma palabra que se está utilizando aquí. Pablo está tratando de enseñar a la gente que nada sucede en la tierra sin que Dios esté al control. Miren, a veces nosotros pensamos que aquí las cosas están mal, pero yo quiero que ustedes se transporten, ¿verdad?, al tiempo cuando Pablo escribió esto. Según los historiadores, la carta de los romanos es escrita para el año 58. ¿Saben quién era el emperador romano de esa época? Nerón. Nerón es probablemente uno de los peores emperadores. De hecho, 7 años más tarde, es el mismo Nerón el que va a decapitar a Pablo. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar Roma, en el año 2019, y fuimos ahí a el área donde, el calabozo donde estuvo el apóstol Pablo. Y me entré ahí y es una cosa espantosa, o sea, es algo bien pequeño debajo de la tierra, y ahí estaba el apóstol Pablo. Pablo conocía el gobierno durante su época. Pablo sabía de lo que estaba hablando.
Y Pablo le está diciendo a los cristianos, ustedes tienen que ser los mejores ciudadanos que Roma jamás haya visto. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ser los representantes de Cristo, entonces no debemos dejar que cosas que no están en contra del Evangelio se metan en nuestro testimonio con otras personas. Así que Pablo está diciendo, nosotros tenemos que tener buenas conductas civiles. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos recordar. Y es que todo esto está en el contexto de que Dios es el soberano de todas las cosas, ¿sí o no? Dios es soberano. ¿No están convencidos? Yo solo voy a decir, Dios es soberano. Amén. Despierten, mi gente, despierten. Dios, cuando tú oras y dices, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo dice la oración? Venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como en los cielos. Tú le estás diciendo a Dios, yo me someto a tu autoridad. Y el asunto es que muchas veces esto es bien fácil hablarlo en el contexto macro del mundo, pero me decía mi esposa de camino esta mañana, a veces nos olvidamos de las cosas pequeñas. Realmente es Dios el Señor de tu vida en tus asuntos personales del día a día. Porque eso es lo que tú estás diciendo a Él. Mira lo que dice el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel vivía, por supuesto, en Babilonia. Y Nabucodonosor había tenido este sueño tremendo y él piensa que él, como decimos en Puerto Rico, Nabucodonosor pensaba que él era la última Coca-Cola del desierto. ¿Ah? O Pepsi si no bebes Coca-Cola. Mira lo que dice Daniel de Dios. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes, a los sabios la sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Versículo 2. Por lo tanto, ese es el versículo 21. Ok. Se escuche bien. ¿Quién es el que pone y quita reyes? Dios. Y si Dios es el que quita y pone reyes, ¿creen ustedes que nosotros podemos confiar nuestras vidas a Dios? ¿Sí o no? Wow, ok. A ver, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a confiarle su vida a Dios? Amén. Voy a tener que hacer una ilustración. En Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos y Canadá, hay unas cataratas inmensas, se llaman las cataratas de Niágara. Y a principios del siglo pasado, habían distintos tipos de personas que yo consideré mayormente locos, que les gustaba hacer trucos. Y uno de los trucos era que ponían una cuerda de un lado al otro y un individuo se montaba en una bicicleta y corría la bicicleta por encima de la cuerda de un lado al otro. Y saben que la gente que iba allí a verlo, todo el mundo estaba muy contento. ¡Qué tremendo! Un día, él le dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Al grupo que se había reunido. Sí, todo el mundo, sí. Entonces estoy buscando un voluntario que se siente aquí conmigo para yo llevarlo hasta allá. Y de repente ya nadie creía en mí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo creo en Dios siempre y cuando yo no soy el que estoy en la canastita de la bicicleta y están tratando de cruzar el medal conmigo. No le digan esto a nadie, pero lo que pasa es que a veces somos hipócritas. Yo confío en Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas se ponen feas, ahora estoy buscando en quién confío yo. Una ilustración más y nos movemos.
La mayoría de ustedes, supongo yo, tienen cositas como esta en sus carteras, ¿verdad? Una tarjeta de crédito. ¿Para qué es la tarjeta de crédito? Bueno, la tarjeta de crédito es para cuando Dios falla, entonces yo uso la tarjeta, ¿sí o no? No, pastor, ¿cómo va a ser? Es el efecto neto que sucede. Cuando no tengo, ¿cuántas veces cuando te está faltando, te arrodillas y le pides a Dios que te provea antes de ir y simplemente dar la tarjeta? Entonces nos metemos en deuda y luego no podemos ni siquiera devolver los diezmos y las ofrendas porque estamos tratando de saldar las deudas. Yo tengo un principio básico, mi esposa y yo lo hemos practicado ya hace muchos años. Nuestras tarjetas se pagan todos los meses completamente. Y si no se hace, se elimina. Todos los meses, no importa lo que gastemos, se paga. Si no lo tienes, no lo usas. Pero si lo usas, lo pagas. Porque nuestra prioridad, nuestro énfasis tiene que ser en confiar en Dios primeramente. Si yo creo que Dios es el que controla las épocas, si yo creo que Dios es el que quita y pone reyes, entonces yo tengo que creer que Dios puede controlar mi vida y puede protegerme. Ahora, vamos a volver a Romanos rápidamente aquí. Porque hay algunas cosas que nosotros debemos entender. Número 1, Dios es el que establece las autoridades. Lo he dicho varias veces, lo estoy repitiendo porque yo sé que en este mundo en que nosotros vivimos, eso no es tomado en serio. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen, ¿cómo es posible que esta persona sea el presidente? Yo no sé, pero la Biblia dice que Dios es el que permite eso. Número 2, todos los cristianos deben someterse a las autoridades. Uy, yo no traduje eso. Oh, discúlpeme. Todos los cristianos deben someterse a las autoridades. Estos son los principios que estamos sacando de Romanos. En tercer lugar, oponerse a la autoridad es rebelarse contra Dios, porque Dios los puso ahí. En cuarto lugar, los desobedientes van a ser castigados. Y en quinto lugar, el gobierno existe para juzgar a los que hacen el mal. Fíjense que hay una palabra en griego, que es la palabra que se traduce como someterse, y es la palabra hupotazo. Y la palabra hupotazo significa principalmente disponer, subordinar o sujetarse. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que tú y yo nos debemos someter, yo quiero que no haya duda. Él está diciendo que es una relación de sumisión, de subordinación, ya sea en contexto social, familiar o espiritual, y implica una actitud voluntaria de ceder, cooperar y asumir las responsabilidades, de llevar a una carga. Entonces yo, como cristiano, al ser un buen ciudadano, yo me someto al gobierno y yo colaboro con las cargas. Ahora, vamos a continuar acá. 5 principios más. Quien hace lo correcto no tiene que temer al gobierno. Amén. ¿Sabe que mientras usted va por la autopista manejando a la velocidad que tiene que manejar, generalmente nadie lo va a tener, porque usted va a la velocidad correcta? Número 7. El que obedece para evitar el castigo, pero también porque es lo correcto. Entonces hay un principio doble aquí. Obedece para que no te castiguen, ¿verdad? Porque hay consecuencias, pero también porque es lo correcto. Principio número 8. Los impuestos sostienen el gobierno que Dios estableció. 9. Los cristianos deben pagar impuestos. Y 10. Deben respetar y honrar a las autoridades. Así que 10 principios que sacamos de ahí, de esos 7 versículos. Ahora,
si ustedes están pensando que quizás Pablo estaba enfermo, que tenía dolor de estómago, que quizás alguien lo estaba amenazando, yo quiero compartir con ustedes lo que él escribió a Tito. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 8. Pablo escribiendo a Tito dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Y ahora fíjense lo que dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y en envidia. Éramos detestables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, dice el apóstol Pablo, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento y la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen ¿en qué cosa? En hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque es esto excelente y provechoso para todos. Miren, si tienes alguna duda, yo quiero que entiendas lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito en resumidas cuentas. Antes de nosotros recibir la salvación, antes de nosotros ser justificados por Jesús, nosotros éramos desobedientes y actuábamos mal. Pero la razón principal por la cual el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ser ciudadanos modelos de excelencia es porque hemos sido salvados por Jesús. Amén. Wow. No los estoy convenciendo todavía. Bueno, vamos a ver otro versículo. Primera de Timoteo 2, versículos del 1 al 4. El apóstol Pablo le escribió a Tito, ahora le está escribiendo a Timoteo, le dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. ¿Por quiénes? Por todos. Por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a nuestro Salvador, porque Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Oh, mis queridos amigos, orar por el gobierno no es un asunto de partidismo. Cuando tú oras por el gobierno para que haya paz, tú lo estás haciendo para que el evangelio pueda seguir expandiéndose. En el tiempo de Pablo, había muchas cosas malas. Los romanos eran malísimos, tenían muchas cosas malas, pero también hicieron muchas cosas buenas. Durante el tiempo de Pablo existía lo que se llegó a conocer como la Pax Romana, la paz romana. Y los romanos hicieron carreteras que unieron todo el imperio. ¿Sabe quién se benefició de eso? Por supuesto, los mercaderes, el intercambio, principalmente eso era para el ejército. Pero ¿sabes quiénes transitaban esas calles? El apóstol Pablo, los apóstoles y todos los que salieron de Jerusalén se beneficiaron precisamente de eso. Entonces, lo que yo quiero que tú vayas comenzando a darte cuenta es que Dios obra a través de los gobiernos, independientemente de si ellos lo obedecen a Él o no, pero Dios obra a través de eso. La lección de escuela sabática que estaba escuchando esta mañana, uno de los comentadores decía que hace unos 4 años ella tuvo cáncer y estaba molesta con Dios.
Y sin embargo, 4 años después se da cuenta de que Dios utilizó el cáncer para que ella se acercara más. Cuando tú y yo estamos pasando por problemas, por dificultades, si nuestra cosmovisión es simplemente el aquí y ahora, vamos a perder la visión que Dios tiene para nosotros. Hace unos años atrás mi papá enfermó y después de 30 días en el hospital murió. ¿Saben? Yo estuve allí en Puerto Rico esos 30 días. En aquel entonces vivíamos en el estado de Hawái y yo fui a estar con mi papá. Yo no puedo decirles a ustedes cuántos pastores adventistas entraron al cuarto de mi papá en el hospital a orar por él. Todos los días. ¿Cuántas personas oraron por mi papá en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Hawái, en Centroamérica? Gente que lo conocía. Todo el mundo orando porque Dios lo sanara. Y sin embargo mi papá murió. Y en mi visión limitada, yo no podía entender por qué. Entonces, luego de llorar, yo tuve que tomar una decisión. Y mi decisión fue que yo tengo que confiar en Dios. Que yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Esto que me parece injusto. Mi papá apenas tenía 66 años. Era vegetariano, hasta vegano era. Debía haber vivido hasta los 100. Sin embargo, se enfermó y Dios, en su infinita sabiduría, decidió dejarlo descansar. Y yo tuve que tomar la decisión de reconocer que yo no conozco todo y que tengo que confiar en Dios. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que confiar en Dios. Ahora, vamos a la pregunta que probablemente la mayoría de ustedes se están haciendo. Pastor, pero tenemos que obedecer todas las leyes. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que tenemos que obedecer todas las leyes? Ok, 1, bravo, 2, 3, ok. Bueno, no se molesten conmigo. No tenemos que obedecer todas las leyes. Ahora, entonces la pregunta es, si no tenemos que obedecer todas las leyes, ¿cómo decidimos cuáles leyes vamos a obedecer y cuáles no? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste esa pregunta. Vayan al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hechos 5, 29. ¿Qué nos dice ahí? El apóstol Pedro y el apóstol Pablo Juan habían sido arrestados, habían sido echados en prisión y ahora los líderes del Sanedrín los habían sacado y les habían dicho: no prediquen más en el nombre de Jesús. Eso es una ley. ¿Y qué respondieron Pedro y Juan? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De hecho, el apóstol Pedro le dice: ¿les parece a ustedes bien esto? Que nosotros vayamos a obedecer al hombre antes que a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el principio que tú y yo tenemos que utilizar en cada momento, con cada cosa que nos enfrentemos. ¿Se opone esta ley a la ley de Dios? Los 10 mandamientos, la ley moral. El Estado dice: tienes que pagar impuestos. En Estados Unidos se paga una cantidad de impuestos distinta. Aquí en Alemania se paga una cantidad de impuestos horrorosa. Pero no está en contra de los 10 mandamientos. No está en contra de la ley moral. Entonces, si usted es un buen cristiano y usted dice: yo no puedo pagar tanto impuesto, ¿cuál sería su opción? Mudarse. Váyase a otro país donde cobren menos. Pero ¿sabe cuál opción no tiene? No pagar. Decir: no, yo no voy a pagar. No, porque voy a mandar esto para el campo misionero. Eso no es excusa, hermano.
La Biblia dice que usted tiene que pagar. Esa es su responsabilidad. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía. La pregunta que despierta gran interés en cada alma es: ¿qué ha dicho Dios? Debemos leer su palabra y obedecerla sin desviarnos ni un ápice de sus requisitos, sino actuando sin tener en cuenta las tradiciones y las jurisdicciones humanas. ¿Qué está diciendo ella? Que cuando yo vivo mi vida, yo tengo que seguir lo que Dios nos está diciendo. La Biblia en primer lugar. ¿Ok? Sigue diciendo ella: algunos de nuestros hermanos han dicho y escrito muchas cosas que se interpretan como una expresión de antagonismo hacia el gobierno y la ley. Es un error exponernos así a malentendidos. Así que por un lado está diciendo, sí, la Biblia es número uno. Yo tengo que dirigir mi vida por la Biblia. En mi trabajo como capellán militar, a veces hay reuniones que son en sábado. Y yo tuve que, por ejemplo, recuerdo que estábamos en Irak y me dijeron: capellán, tenemos una reunión a las 3 de la tarde. Y yo miré a mi supervisor y le dije: hoy es sábado. Y él me dijo: pues la reunión va a estar ahí. Entonces, ya yo había hablado con el comandante del batallón y fui. Cuando entré, el comandante me mira y me dice: Carlos, ¿qué tú haces aquí? Hoy es sábado. Yo le digo: sí, señor, pero me dijeron que tenía que venir. Me dice: vete. Y me fui. Ahora, alguien podría decir: bueno, pastor, entonces usted vio la ley porque usted fue. Es cierto que yo me, digamos que, ¿cómo diríamos? Hice una apuesta. Mi apuesta fue que yo voy a llegar allí y mi jefe me va a defender. Que yo voy a confiar en mi jefe y él me va a defender. Y así sucedió. Él me defendió y me pude ir y nadie tuvo nada que decir porque él era el comandante. De paso, católico, apostólico, romano, y defendió mi derecho a la libre expresión religiosa. Sigue diciendo el hermano Juan: no es prudente criticar continuamente lo que hacen los gobernantes. No es nuestra tarea atacar a individuos o instituciones. Debemos tener mucho cuidado para que no se entienda que nos oponemos a las autoridades civiles. Entonces, ¿podemos criticar al gobierno? Claro que sí. Lo que ella está diciendo es: cuando critiques al gobierno, número uno, ten cuidado con la frecuencia, ¿verdad? Número dos, asegúrate que estás criticando cosas que realmente que están en contra de los principios morales. Porque a veces nos ponemos a criticar por cosas que realmente no deberíamos estar criticando. Y Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en la cosmovisión de la eternidad. Este mundo no es mi hogar. Si cobran muchos impuestos, Dios proveerá. Este mundo no es mi hogar. Que hay injusticias, Dios se va a encargar de eso. Este mundo no es mi hogar. A que comenzaron a decir cosas en contra de la ley de Dios, ahí sí voy a protestar. Ahí sí voy a hacer mi voz que se escuche. Porque ahora están hablando en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principios que nosotros podemos utilizar para saber cómo obedecemos la ley de Dios antes que los hombres? Bueno, ¿qué nos dice Hechos 5:29? Número 1. Tenemos que obedecer, ¿sí o no? Eso yo espero que esté claro. Hay que obedecer. En segundo lugar, la ley de Dios está por encima de la norma. ¿Amén? Y en tercer lugar, obedecer a Dios tiene presencia por todas las cosas. Entonces, en primer lugar, tenemos que obedecer. Siempre y cuando la ley humana no esté en contra de la ley divina, obedecemos las leyes humanas. Simple y sencillo. Cuando la ley humana
se pone en contra de la ley divina, ahí no obedecemos, sin importar las circunstancias. Cuando la ley del hombre está en contra de la ley de Dios, obedecer a Dios tiene prioridad. Aquí en Bavaria, todos los domingos, todo cierra. Para el que viene de Estados Unidos, esto es un escándalo, son las leyes dominicanas. O sea, ya el Señor está por venir. Y después te das cuenta que esto ha existido por años de años y no tiene nada que ver con la profecía, simplemente es cultural. Entonces, si usted como cristiano viene aquí y comienza a predicar en contra de estas leyes dominicales, pues usted está completamente fuera de foco. Esas leyes no están en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Alemania no dice que tenemos que ir a la iglesia el domingo, ¿sí o no? Solamente dice que los negocios están cerrados. Ahora, el día que el gobierno diga, no, los adventistas no pueden adorar el sábado, tienen que ir a la iglesia el domingo como el resto de Bavaria, porque yo creo que en los otros estados quizás no están fuerte esto, ahí tenemos un problema. Y ahí sí nos tenemos que levantar, porque ahora están gobernando en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya estamos casi por terminar, pero como yo viajé 1 hora y 45 minutos, todavía tengo como media hora. Okay. Ustedes saben que ese es mi principio. Yo vengo aquí a predicar, pero mi sermón dura por lo menos la cantidad que viajé, ¿eh? Bien, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Número 1, las parteras hebreas. Éxodo 1, versículos 15 al 17, nos dice que había 2 parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fuba, a las que el rey de Egipto les ordenó. Faraón le dice a estas 2 mujeres: cuando ustedes estén atendiendo el nacimiento de uno de las mujeres hebreas, si es una niña, déjenla vivir. Si es un varón, lo matan. Esa era la ley del faraón, ¿sí o no? Y la Biblia dice que tenemos que seguir las leyes del gobierno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, tenemos que seguir la ley del gobierno, lo dice el apóstol Pablo. Pero ¿cuál es el problema? Que esa ley en particular iba en contra de la ley de Dios. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué? Los 10 mandamientos todavía no se habían escrito. Es cierto, no se habían escrito. Pero la idea de que asesinar era malo ya estaba. Así que cuando estas mujeres, versículo 17, fueron a hacer sus labores, dice la palabra de Dios que temían a Dios y adoraban a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron convidados por ellos. Amén. Amén. La ley del hombre, la ley de Dios. La ley del hombre dice mátalo, la ley de Dios dice no matarás. Y ellas dicen no podemos seguir esta ley, porque hay una ley que está por encima de esto. Segundo, Esther capítulo 4, versículos 15 al 16. Ya ustedes probablemente saben la historia. El pueblo de Israel está en un peligro mortal. Mardoqueo le dice a Esther: tú estás allá, y quién sabe si para esto fue que Dios te puso ahí. Y de paso, es muy interesante lo que dice Mardoqueo. Recuerden que esa era su sobrinita que él había criado. No le estaba hablando a una desconocida, le está diciendo: quiero que sepas que si tú no haces esto, Dios va a proveer la salvación, pero tú y tu casa no perecerán. Versículo 15, Esther envía la respuesta a Mardoqueo y le dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando se cumpla con esto, me presentaré al rey, por más que vaya en contra de la ley. ¿Se están dando cuenta? La ley decía: nadie se presenta al rey a menos que el rey lo llame. Y si tú te presentas ante el rey sin que él te llame, ¿cuál era la pena? Muerte. ¿Saben por qué era eso, verdad? Porque los reyes allí los mataban por nada.
y era muy fácil. Entonces los reyes se tenían que proteger. Pero ¿qué dice Esther? Por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Esther estaba bien clara. La ley del hombre, sí, pero la ley de Dios está por encima. Próximo ejemplo. Pedro y Juan. Ya hablamos de esto ahorita. Hechos capítulo 4, 18 al 20. Son llamados ante el Sanedrín y les ordenan que no hablen en el nombre de Jesús. Les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar, enseñar acerca del nombre de Jesús. Y Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Y cuál era el argumento de Pedro y Juan? Que la verdadera justicia es obedecer la ley de Dios antes que la ley de los hombres. Y esa ley que ellos le estaban dando a ellos, ese mandamiento, iba en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, nuevamente, como la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres, cuando hay un choque entre estas dos, la ley de Dios tiene que ganar. El último ejemplo, Jesús, Marcos 7:9. Dice Jesús, hablándole a los judíos de su tiempo: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. ¿Sabe que nosotros normalmente asociamos esto con otras iglesias? ¿Verdad? Con otras denominaciones, los católicos, los bautistas que guardan el domingo. Pero nosotros también a veces hacemos esto. Nosotros a veces tenemos tradiciones que no son bíblicas, que son simplemente humanas, y las ponemos por encima de la verdad bíblica. Y Jesús los estaba recriminando a ellos, porque precisamente dice el versículo 8 que se aferraban a estas tradiciones, a esas reglas humanas, y las ponían por encima de la ley de Dios. Entonces, ¿qué vamos a decir? Porque todavía tenemos un problema, y es que estamos en este mundo, y este mundo, francamente, está mal. Que hay mucha gente sufriendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Haz lo que está bien y confía en Dios para los resultados. ¿Estás escuchando? Haz lo que está bien y confía en Dios para los resultados. Amén. Yo sé que esto es un tema difícil porque reta mucho de nuestras ideas. Y el mundo continuamente está diciendo que tú tienes que preocuparte por ti mismo. Sin embargo, justo al final de su ministerio, Jesús sale a la ciudad, jueves en la noche, después que había lavado los pies de los discípulos, y dice la palabra de Dios que Él se fue a donde su lugar, como era su costumbre, se dirige al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguen, y cuando llegan a un lugar específico quédense aquí, oren para que no caigan en tentación. Y dice la palabra de Dios que Él se separó a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. ¿Y cuál era su oración? Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. No hay oración más difícil que esta oración. Cuando tú sabes lo que te viene, cuando tú sabes que estás en peligro,
En el caso de Jesús, un peligro mortal. Y él le está diciendo a Dios, yo no quiero pasar por esto. Cuando yo leo eso, me gozo porque sé que Jesús no estaba loco. No era que era suicida. No, él estaba muy bien de su mente. Él no quería pasar por eso. Pero él ponía la autoridad divina en su vida por encima de sus propios deseos. Y él dice, Señor, yo no quiero hacer esto. Y si hay alguna otra manera que esto se pueda hacer, por favor. Pero no mi voluntad, Señor, sino que sea tu voluntad. En conclusión, los cristianos somos llamados a obedecer e interceder por los gobernantes. No importa qué cosa dice ahí. En español. No importa cuán malo sea. No importa cuán malo sea. Nosotros tenemos que dar por ellos. En segundo lugar, es nuestro deber, ¿qué cosa? Obedecer a Dios. Y si yo voy a obedecer a Dios, yo tengo que obedecerlo en todo. Todo. Aún hasta los impuestos. Aunque no me guste, pero los tengo que pagar. Porque Dios dice que los tengo que pagar. No porque el gobierno dice. El Dios dice. Y cuando la ley del hombre va en contra de la ley de Dios, debemos desobedecerla. Los cristianos, ¿me puse lo mismo otra vez? Sí, yo creo que puse lo mismo otra vez. A veces me equivoco. Yo creo que lo que pasó fue que tenía otras cosas que decir y no lo puse ahí. Alguien me interrumpió. Voy a pensar ahora quién fue que me interrumpió en este momento del sermón y que se me olvidó hacer eso. Pero yo creo que ya hemos establecido el punto. ¿Y por qué yo les he estado diciendo esto y he estado machacando el asunto y diciendo? Porque, mis queridos hermanos, toda nuestra cultura lo que nos dice es lo contrario. Y hoy día hay gente que está, cristianos, que estoy hablando de cristianos, que tienen un odio por algunos gobernantes porque simplemente no están de acuerdo con ellos. Y están violando el mandamiento de Dios, porque Dios dice, ora por tus gobernantes. No tienes que estar de acuerdo con ellos. De hecho, nosotros reconocemos que demasiado a menudo, si no la mayoría del tiempo, los gobiernos hacen las cosas mal. Reconocemos eso. Pero reconocemos que Dios tiene un propósito que va mucho más allá de el aquí y el ahora. Que nosotros como iglesia tenemos una misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Llevar el evangelio al mundo. Y como parte de esa misión, nosotros tenemos que tener buenas relaciones con los gobiernos para poder llevar a cabo la misión. Si nosotros vamos a estar peleando con los gobiernos todo el tiempo, nosotros no vamos a poder llevar a cabo la misión. Y es por eso que Dios quiere que nosotros oremos por el gobierno para que nos vaya bien aquí a nosotros. Es por eso que Dios quiere que nosotros seamos un testimonio ante aquellas personas que no lo conocen. Y por eso es que Él nos llama a ser buenos ciudadanos, a obedecer las leyes de Dios y las leyes de los hombres, entendiendo que la ley de Dios siempre está por encima de la ley de los hombres. Y es mi oración que a medida que ustedes se vayan de aquí hoy, escucha bien, mi oración es que este tema te moleste tanto que decidas meterte a estudiar la Biblia. Y que verifiques si lo que yo te estoy diciendo aquí es cierto. Yo creo que sí. Pero te reto a que tú lo busques y que tú en oración pidas que el Espíritu Santo te confirme esto. Y si hay algo que tenemos que cambiar, entonces que lo cambiemos. No simplemente para congraciarnos con el gobierno, no. Para que el mensaje del Evangelio pueda llegar hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga.